experiencia de taller vamos a hablar un poquito acerca de las neurociencias. Vamos a tener que hablar un poco acerca de cómo funciona el cerebro con respecto a lo que aprendemos y a cómo sentimos. Vamos también a comprender un poco los conceptos de la academia, o sea, qué dice la academia respecto a qué conceptos existen de traumas que le suceden principalmente a los cuidadores primarios y a los trabajadores de la salud. ¿Por qué es importante que hagamos hincapié en este grupo de personas? Porque casi siempre están incluidas en la lista de personas vulnerables cuando estamos atendiendo la salud, pero no somos vistos tan fácilmente. Entonces yo creo que era muy importante que voltemos la mirada hacia los que estamos en las instituciones o los que estamos al servicio del cuidado, incluso aunque no seamos profesionales de la salud, seguramente muchos de ustedes han tenido la experiencia de cuidar a otra persona. Y basándonos en esa experiencia, yo creo que algunos de ustedes me dirán que aunque sean con mucho amor, con mucha gratificación, con mucha disciplina, a veces se queda un poco o un dejo de cansancio, de angustia, de querer resolver. Entonces vamos a tratar de hablar lo más posible acerca de estas experiencias. Y por último, dar herramientas que sean realistas, herramientas que sí se puedan ejecutar en la vida cotidiana, no solo en nuestro trabajo, sino también para nuestro día a día, ¿no? Como seres humanos, ¿a qué queremos aspirar para que tengamos templanza en nuestras emociones, en nuestros sentimientos? Y no me refiero con ello a que vamos a dejar de expresarlas. Simplemente vamos a pedirle a todo nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro y hasta nuestra manera filosófica de entender la vida, para que podamos transcurrir por esas emociones sin que nos devasten. Esa es la idea. Yo creo que la práctica cotidiana hace al maestro, siempre. En alguna ocasión, déjenme contarles esta anécdota porque para mí es muy importante. Yo siendo estudiante todavía para terminar mi formación, ya estaba yo impartiendo algunos pequeños talleres y me acuerdo que un amable profesor que me hizo entender muchas cosas me dice, ¿cómo es que vas a dar un taller de control de las emociones? En ese momento yo me cuestioné profundamente y lo digo en serio de si era posible o no controlar las emociones. Me sentí un poco tonta, dije, ¿es posible enseñar eso? Y pues déjenme decirles que después de los años y la experiencia sí se puede. Por supuesto que podemos educar a las emociones y está bien dicho, controlar las emociones. Quizás la idea o concepto que tenía mi profesor en ese momento es que iba yo a eliminarlas, que no iba a dejar que salieran, que no iba a permitir que se observaran. Y eso es imposible, eso sí es imposible. Las emociones son parte del sistema nervioso central y periférico, todo lo que va a ocurrir en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, por lo tanto es algo autónomo y no lo vamos a poder detener y son parámetros que nos sirven para que entendamos toda la experiencia de adentro y de afuera. Así que no, lo que vamos a hacer es tratar de aprender a que, como decían los griegos, nosotros somos los que llevamos a los caballos, ¿no? La carroza. Nosotros somos la mente que va dirigiendo a todo lo demás. Entonces será que vamos a tratar de obtener la habilidad de entender a nuestro cuerpo cuando esté teniendo una respuesta neurogenerativa. Así que pues vamos a comenzar. Cualquier duda, por favor, adelante. Vamos a comenzar con algo que a lo mejor puede parecer ya muy entendido, pero más vale retomarlo. El cerebro humano, junto con el sistema nervioso central y periférico, imagínense dentro de ustedes un cablerío inmenso, ¿no? Que tiene que estar lo más organizado posible, para que en el momento en que cualquier experiencia del exterior, a lo mejor me pego, siento calor, siento frío, ¿no? Algo me causa un desequilibrio, ¿no? Mueve mi homeostasis. Necesito yo esos parámetros para saber qué está pasando afuera, pero también qué está pasando adentro. Las dos maneras de experimentar este tipo de experiencias de la vida es todas las sensaciones que yo tengo
O sea, lo que pasa con mi piel, lo que pasa con lo que yo veo, con lo que oigo, con lo que degusto, ¿no? Nuestros sentidos nos van a ayudar a percibir el exterior. Y en el interior, nuestras hormonas son las que nos van a ayudar a tener ese termómetro. Así que yo creo que algunos de nosotros quizás en el recorrido de nuestra vida hemos dado por hecho que funciona, algo funciona dentro en el cablerío, pero no nos detenemos a ver si nosotros somos capaces de percibir esas pequeñas diferencias de cambio. ¿Qué sucede cuando cuando el cuerpo tiene una respuesta tanto hormonal, es decir, endógena, como de percepción exógena? Aparecen las emociones. Y solamente hay 6 emociones básicas, chicos y chicas. Por más que he tratado de estudiar el área de la neurobiología, digo, ¿qué más se puede experimentar desde la naturaleza del sistema nervioso? Y solamente hay 6 emociones, y es la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, el asco o el desagrado, yo le quiero llamar un poco más desagrado, y la sorpresa. Incluso si nosotros hiciéramos un estudio, es más, imagínense ir de visita a donde ustedes quieran, quieren ir a un retiro de alguna tribu en África, quieren irse al Amazonas, ¿a dónde quieren irse? ¿Quieren irse a Alaska? ¿No? Aunque no sepamos el idioma, aunque no tengamos idea de lo que está sucediendo con el lenguaje corporal nos da un montón de señales. Y hay un estudio muy interesante de Desmond Morris, ya es muy viejo, pero me parece que sigue vigente en algunas cosas, que habla acerca de El mono al desnudo, así se llama su serie de libros. Él habla acerca de que si nosotros estuviéramos vivenciando algo con personas de otros lugares, las expresiones corporales nos van a dictar un poco de lo que está sucediendo en el interior o en el exterior de las personas. La carita de tristeza, de enojo, de alegría, de miedo, de desagrado, de sorpresa, la conocemos todos, la intuimos todos. Es un poquito difícil que no, a menos que tengamos quizás dificultades con el espectro autista, ¿no? Con el Asperger, que ahí sí hay que trabajar un poco más esa parte de expresar con el lenguaje corporal. Pero en términos generales, la verdad es que es algo automático. No por nada, por ejemplo, en los hospitales, cuando se tiene que trabajar con niños muy pequeños y que todavía el lenguaje no está integrado del todo en su haber, los médicos y las médicas utilizan caritas, ¿no? Para que los niños puedan expresar qué es lo que está pasando. No es el único sitio donde se utiliza ese tipo de herramientas, pero definitivamente en el área médica es muy utilizado. También sucede mucho precisamente con todo el espectro autista. Parte de la terapia o de la ayuda que se le da a los pequeños y a las pequeñas es hacerles identificar cómo se ve una carita sonriendo, enojo y explicar la emoción. Sabiendo esto, que aunque parece, ya les digo, un poco reiterativo y muy, como que ya pareciera que debemos saber todo, pero yo creo que es importante retomarlo. Cuando nosotros podemos identificar que existe una reacción automática de alguna de estas emociones, también tenemos que comprender que es parte del acomodo de nuestro sistema el que haya muchas hormonas que estén trabajando, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, son hormonas que disparan con mucha fuerza, por ejemplo, la presión arterial, cómo oxigena el cerebro, cómo oxigena la sangre, cómo mantenemos a los músculos rígidos o como en batalla, dependiendo, ¿no? Cuál sea la situación que estemos viviendo. Y por otro lado, esas experiencias, voy a hacer un paréntesis y poner un ejemplo que quizás nos haya tocado a todos. Creo aquí hay un compañero que se unió desde Colombia, no sé si tenga experiencias parecidas, pero en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México, existen los temblores, ¿no? Los terremotos. Por lo tanto, quizás nos unifique un poquito esa experiencia, ¿no? Y sin embargo, no a todos nos pasa igual, pero puede ser, ustedes analicen dentro de su experiencia personal, si sienten algún cambio en ese instante en que se
oyen la alarma sísmica o que ustedes están sintiendo el movimiento telúrico, ¿qué siente su cuerpo? ¿No? Hay gente que empieza a sentir náuseas, le duele la boca del estómago, tiene esa sensación de querer ir al baño, ¿no? O sea, de evacuar, de orinar. Todas esas expresiones son derivadas de que se suben las hormonas del estrés. ¿Por qué es necesario que tengamos las hormonas del estrés arriba? ¿Por qué es necesario reforzarlas? Porque en una situación en donde nosotros, vaya, dicen que en Colombia también, bueno, pues entonces no estamos muy alejados de la experiencia. Les pongo el ejemplo porque pues, tenemos que unificar, a lo mejor hay varios miedos diferentes y no podríamos unificarlo, ¿no? Pero a lo mejor lo del temblor sí queda bien. Cuando hay esas reacciones, no sé si ustedes sean capaces ya de percibir en sus cuerpos qué es lo que pasa. Hay gente que guarda de una forma bastante increíble la naturalidad, dicen bajo las escaleras o incluso asisten a otros que se sienten desbordados por la emoción. Entonces, digo, en dónde está la diferencia entre que nosotros podamos guardar la calma, ¿no? A pesar de que tenemos alguna posible reacción en el cuerpo, y otros que se va, como decimos aquí en México, o no sé si en más lugares, que se va como hilo de media, ¿no? Esa emoción se va, se va, se va, se va, y al rato ya estoy llorando, tengo náuseas, incluso vomito. Hay muchas reacciones bastante fuertes en el cuerpo. Es importante aclararlo porque, si se dan cuenta, hay muchos arcos reflejos en el sistema nervioso y no le voy a poder decir al cuerpo, en cuanto se oiga la alarma sísmica o el temblor o no sé, otra cosa que les pueda a ustedes percibir como miedo, ¿no? Enojo, no le puedo decir al sistema nervioso que no lo haga. Lo que vamos a hacer es, en ese instante, tener técnicas que nos permitan tener un espacio de tiempo, aunque sea pequeño. Yo les digo a mis alumnos, en 3 respiraciones profundas nos ponemos en orden, porque sí es posible. Ujú. A lo mejor recurrir a esos ejercicios para que nosotros no dejemos que el sistema nervioso haga lo que quiera con las hormonas, ¿no? Este, claro, o sea, si tú Rubí, encuentras la razón, te permite pensar qué es lo que vas a hacer. Pero algunos de nosotros, esa descarga tan fuerte de hormonas no nos permite oxigenar el cerebro lo suficiente para clarificar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso digo yo que sí es posible reeducar, ¿no? A través de algunas herramientas al cerebro junto con el cuerpo a que lo más rápido posible se restablezca de esa descarga de hormonas. No lo voy a evitar, la descarga hormonal, sin embargo, sí voy a poder restablecer porque el sistema nervioso se divide en 2 partes, sistema nervioso autónomo, ¿no? Que además está dividido en 2 partes, que es el sistema nervioso simpático, que dicho sea de paso, no sé por qué se llama simpático si nos pone, si nos pone en alerta y no tan bonito, ¿no? Pero el sistema nervioso simpático hace que nosotros nos pongamos alerta, nos avisa de cosas, incluso de cosas que son gratificantes, también nos avisa de cosas que nos causan mucha alegría, ¿no? Nos ayudan a percibir eso. Pero el sistema nervioso parasimpático ayuda a autorregular esa descarga de hormonas, esa rigidez en el cuerpo, esa sensación de náusea. Y eso es maravilloso. Pero ¿qué sucede cuando el cuerpo está acostumbrado a tener esas reacciones y que nosotros no le damos tiempo o no mentalizamos o no cuestionamos qué está pasando? Sí, sí, Guille, hay personas que de verdad se paralizan. Voy a explicar por qué suceden 2 cosas. O nos ponemos muy alertas, temblamos, corremos y físicamente parecemos, perdónenme la comparación, pero parecemos chihuahuitas, ¿no? Porque temblamos, apretamos los puños, nos sentimos con mucho movimiento. Y para otras personas es, no hablas, te quedas callado, no corres, te quedas paralizado. La diferencia es que esa descarga de adrenalina, noradrenalina, cortisol, sube el ácido láctico con el que funcionan los músculos. Y si sube de más,
Nunca o en algún momento de su vida han hecho mucho, mucho ejercicio o algún esfuerzo muy, muy fuerte que quizás horas o días después se sienten como robots, súper duros y tensos. Dicen, oh, creo que estuvo muy fuerte la rutina de ejercicio o la actividad que hayan hecho, ¿no? La rigidez en los músculos se debe al esfuerzo del movimiento, del ácido láctico. Y cuando estamos en una situación de shock o que nos apremia, lo que sucede es que se activan esas hormonas y si se pasa todavía de más la cantidad de hormonas, lo que va a suceder es que incluso suba el ácido láctico. Ujú. Por eso sentimos tanta rigidez, incluso no nos movemos. Ujú. Entonces, sí, hay como dos vertientes de tener esa descarga emocional, ¿no? Con todo y sus hormonas. Es o estamos en mucho movimiento o estamos paralizados. Así que imagínense qué cosas se aprenden del cuerpo y suceden en segundos. Les aseguro que muchas veces nos ha pasado que no nos damos cuenta. Pues, Ángel, el estado catatónico es quizás algo un poco diferente y quizás tenga que ver más con otro tipo de síndromes, ¿no? Que van un poco más allá del estado normal y natural de la respuesta del cuerpo. Sin embargo, quizás puede ser muy parecido al hecho de que se te van, bueno, aquí decimos, se te van las cabras, ¿no? O sea, se te va el hilo de lo que está pasando por unos segundos o quizás por unos minutos. Incluso no recuerdas cómo bajaste las escaleras, ¿no? Si estaba temblando o cómo llegaste ahí corriendo. De verdad lo olvidas. ¿Qué hace todos tus sistemas y órganos para que puedas sobrevivir? Lo primero que hace es quitarle sangre de los órganos, vamos a entrecomillar, menos importantes. Por ejemplo, el estómago, cero sangre ahí, o bueno, menos sangre que de lo habitual, porque no tengo que hacer digestión, porque no tengo que hacer algo así. ¿Dónde voy a poner más sangre? En músculos. Voy a poner más sangre en músculos, voy a poner más sangre en pulmones para respirar con más fuerza y si tengo que salir corriendo. En, pues en el cerebro se oxigena menos, ¿no? Va a correr menos sangre, porque no es que no sea importante tener el cerebro activo, por supuesto que sí, pero va a apostar el cerebro por irse a las actividades neurovegetativas más importantes. Respira y muévete. Ujú. No al grado de que estemos quizás, como dice Ángel, en un estado catatónico, pero pregúntense si un estrés puede llevar a un ser humano a respuestas así de contundentes. Y eso me hace pensar, Ángel, ahorita que tú me lo dices, gracias por recordármelo. Les voy a pasar luego si quieren la liga o se las dejo ahí mientras tengamos un descansito. Hay un documental, voy a decir muy bonito en el sentido de cómo se entiende esto. Los migrantes de Europa occidental, de Europa más vieja, que quieren irse a Europa del este, tienen que migrar bajo condiciones de shock enormes, bajo situaciones de pérdida tras pérdida que los hace apremiar la vida totalmente. Cuando llegan a un lugar seguro, más o menos, muchos de esos migrantes, bueno, el estudio en particular que se hizo se hace en Suecia y ahí es en donde se ve que hay un fenómeno o un síndrome que se llama, eh, este, déjenme recordar bien, pero se trata de que los pequeños, sobre todo los niños más pequeños, no resisten y entran en ese estado catatónico del que se refiere Ángel, en donde solamente la respiración, ¿no? La respiración y muy bajito la digestión están funcionando. Así que esos pequeños entran en coma, o sea, se vuelven semicomatosos, respiran por sí mismos, tienen que ser alimentados por sonda, tienen que ser rehabilitados para el movimiento, para que no tengan escaras, pero pueden durar meses así. La idea es que el cerebro se está protegiendo de volver a sufrir los shocks por los que llegaron al país nuevo. Y curiosamente, este detonador empieza cuando los padres o los adultos cuidadores de esos niños están buscando residencias para no tener que regresar a su lugar de origen, pues les son negados o se alarga mucho o no se resuelve el problema. Los pequeños perciben eso, ¿no? De afuera, el estresor es, ya no me voy a poder quedar en este nuevo país.
y empieza a ver esa reacción. Al principio se pensó que era algo, pues que no era real, ¿no? La reacción neurobiológica, que no era real, para evitar que la familia volviera a regresar, ¿no? La verdad es que no, o sea, se han hecho estudios y se ve que los pequeños realmente entran en un estado de mínimo esfuerzo, ujú, para no tener que contactar con la razón, o sea, estar íntegros con la razón, contactar con lo de afuera. Entonces los pequeños se van a su estado neurovegetativo y hacen las funciones más básicas. Ujú. Qué lástima que no me acuerdo ahorita del nombre, pero... Ah, sí, muchas gracias, Angélica. Mira, ya nos hizo favor, Angélica, de ponernos aquí la liga. Efectivamente, está en Netflix el documental y quien tenga oportunidad de verlo, pues yo creo que verá las reacciones como más extremas, ¿no? Hay muchas reacciones extremas, pero quizás esta sí está documentada, ¿no? De cómo el estrés postraumático, el estrés que está continuo, te puede llevar a un estado catatónico real, ¿no? Más a un estado de semicomatoso. Uh-huh. Entonces, no sé si hasta qué tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Vamos bien con toda esta información? Creo que nos hizo favor Fernando, que está ocupado en ver las situaciones del Zoom y de mandar el material. Creo que les mandó un material que yo hice para este taller. Está un poquito larguito. La verdad es que lo que yo quiero es que si quieren ir subrayando cosas o leerlo después con todos los apuntes que ustedes quieran tener. Porque sí, les puse ahí académicamente lo que estamos viendo, pero yo quiero que este taller sea más de que estemos viendo ejemplos, de que estemos llegando como a conclusiones y sí, sí vamos a leer el material, pero mucho menos que de los ejemplos que vamos a dar. Uh-huh. Entonces, si hasta aquí vamos bien y ya entendemos que efectivamente las emociones no las vamos a poder parar porque son parte de una respuesta hormonal, ¿no? Neuronal, física, fisiológica. Lo que sí vamos a hacer es entender que hay otra parte importante de nuestro juicio, ¿no? Nuestra parte frontal. Todo eso, imagínense, todo eso lo estamos trabajando con nuestro cerebro a nivel de... eh, a- a- perdónenme mi distracción, ¿eh? Lo que sucede es que no, tengo un problemita con conectar las palabras, hablando de problemas neurológicos, pero yo sé que ustedes van a ser muy pacientes conmigo, con mis palabras, porque me cuesta un poquito de trabajo hablar. El, el cerebro se divide en tres partes de función. La primera, que es la neurovegetativa, que es la que está unida a nuestro sistema nervioso autónomo. Uh-huh. Y acuérdense que el sistema nervioso autónomo está dividido a la vez en dos, que es el sistema simpático y el parasimpático. En nuestro siguiente nivel de uso del cerebro están las emociones. ¿Cómo vamos a codificar eso que está pasando en el exterior o en mi interior? ¿Qué nombre? Ay, muchas gracias, Vero. Muy amable, muy amable. Sí, es que tengo neblinas mentales porque tengo un problema neurológico, pero voy a estar muy atenta a lo que digo. En el segundo nivel del uso de nuestro cerebro están las emociones. ¿Cómo codifico? ¿Qué está pasando por mí? Ah, estoy sorprendido, tengo desagrado, tengo asco, tengo miedo, tengo alegría. Uh-huh. Pero en nuestro tercer nivel, que es nuestra parte frontal, nuestro córtex cerebral, es en donde se elaboran las funciones más complicadas del pensamiento del cerebro. Uh-huh. Es aquí donde se filosofa. Por eso a veces decimos, bueno, esto es un poquito un chiste local entre personas que atendemos el cerebro de los jovencitos, es que están desfronterizados, ¿no? Cuando somos adolescentes, estamos desfronterizados porque todavía fisiológicamente no está desarrollado del todo el cerebro. En términos más o menos generales, a los 21 años ya el cerebro ya tiene todas sus funciones, ¿no? Y los jovencitos les cuesta más trabajo. La tercera parte es nuestro cerebro, nuestro córtex cerebral, Rubí. Uh-huh. Nuestra parte frontal del cerebro. Uh-huh.
Es la parte que termina de desarrollarse en la última ya etapa de la adolescencia. Ujú. Ya nuestro cerebro está perfectamente desarrollado. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. No tiene nada que ver la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones, con que nuestro cerebro esté completamente ya desarrollado. Son dos cosas distintas porque hoy se sabe que el cerebro tiene neuroplasticidad siempre. Ujú. Siempre podemos aprender más cosas, hacer nuevas conexiones neuronales, hacer sustituciones, desarrollar aprendizajes. Eh, eh, Hace muchos, muchos años, no sé, unos 80 años atrás, todavía se pensaba que si terminaba de desarrollarse el cerebro a los 20, 21 años, todo lo que hubieras aprendido hasta ahí era lo que se quedaba. Pero obviamente entendemos hoy que hasta es... eh, ay, Carmen, qué linda, gracias. Más mi admiración por ustedes que me tienen paciencia. Muchas gracias. El hecho es que, imagínense, yo creo que aquí hay alumnos y alumnas de todas las edades, ¿no? En este foro. Y muchos de nosotros sabemos que a lo mejor sí, efectivamente, el tiempo en donde estamos más dedicados al estudio y al conocimiento y al desarrollo de nuestras capacidades, por supuesto, es la infancia y la adolescencia, ¿no? O sea, nuestros primeros años, sí, efectivamente, quizás por cultura o socialmente o por manejo del desarrollo, es cuando más estamos dedicados al aprendizaje. Pero eso no significa que muchos de nosotros a ciertas edades no hayamos logrado aprender cosas nuevas, ¿no? O pensar cosas nuevas que se salen de nuestro sistema, ¿no? De nuestros paradigmas. Aprendemos a sentir cosas nuevas que yo no pensaba que pudiera yo admitirlas en mí. Y qué bueno que digo este comentario porque ahí es en donde vamos a hablar de los sentimientos. Cuando nosotros reconocemos una emoción que nos causa un evento, ya sea endógeno, o sea, afuera de nosotros, digo, adentro de nosotros o exógeno, alguna situación que está sucediendo afuera de nosotros. ¿Qué es lo que aprendemos? No sé si para ustedes de niños ha habido un paradigma que hayan aprendido. Por ejemplo, les voy a platicar uno que a mí me sucedió y que no fue de lo más saludable posible. Cuando yo era muy pequeña, no solo mi abuela materna, sino mi propia madre me decía, mi amor, ya hiciste tu cama, ya tendiste tu cama, ya levantaste tu ropa, ya. Entonces, qué bueno, mi amor, ya te ganaste el desayuno. Esa expresión se quedó inserta en mí de decir, yo tengo que trabajar antes de ganarme el desayuno. Y desde muy pequeñita estaba permeado en mí que tenía que hacer tareas o cumplir algunas obligaciones para que entonces yo pudiera ganarme el desayuno. Sé que se oye un poco fuerte, pero era muy natural dentro del ambiente de mi familia, por lo tanto yo no lo cuestioné, no me parecía ilógico, yo solo aprendí. Pero conforme vas creciendo, no es solo tener la cama, empiezan a implicar un montón de tareas que tú consideras valiosas e importantes antes de sentarte a desayunar. En mi caso particular, ese aprendizaje me llevó a no tener un equilibrio. Y ahora sé, ¿no? Muchos años después sé que es importante que te nutras primero para hacer tareas. Quizás harás 2 o 3 tareas antes de desayunar por logística, pero si quieres ayudar a tu salud, pues nútrete primero y luego haz actividades para que tu glucosa no baje, para que estés con los músculos fuertes, ¿no? Etcétera. Pero ese tipo de paradigmas los aprendemos. Por supuesto que cuando yo fui creciendo y me di cuenta de que, qué raro, ¿por qué me siento tan mal en las mañanas? ¿No? Me levanto temprano, hago varias tareas y terminan, o sea, me levanto a las 6 y a las 9 o 10 de la mañana empiezo a desayunar. Qué raro, ¿por qué me siento tan mal, no? Y luego no solo me sentía mal físicamente, sino además emocionalmente. Me daba algo de enojo. Yo decía, ¿por qué no rindo como antes? ¿No? Y luego no solo ya me enojaba, sino además decía, qué frustrante es, parece que en las mañanas no soy productiva, no estoy rindiendo lo suficiente, no estoy siendo buena madre, un montón de cosas que empezaron a crearse desde mi paradigma personal.
A eso se le llama sentimientos. De la primera emoción, de la primera respuesta fisiológica, que fue sentirme mal, ¿no? Con la glucosa baja, a luego sentir ese enojo, ¿no? De primera instancia decir, hoy no puedo acabar con esto. Y luego ya determinar que era frustrante las mañanas, porque no era yo capaz, eso ya se volvió un aprendizaje. Y esos son los sentimientos. A diferencia de las emociones, no son una respuesta inmediata del cuerpo, sino son paradigmas que aprendemos. Entonces, a cierta edad, o sea, yo a los 28, 29 años, imaginan, estoy por cumplir 50. A los 28 años yo decía, qué barbaridad, o sea, tengo 28 años y ya no doy el ancho, ¿qué pasó, no? Ya no puedo con todas mis tareas. Y yo decía, no, yo no soy buena para esto, o sea, no estoy atendiendo bien a mi hija, no estoy atendiendo bien mis obligaciones, y se quedó instalado en mí un sentimiento de frustración. Ya lo había aprendido, fíjense cómo se instala. De algo fisiológico, hacemos camino en el cerebro, me voy hasta el córtex, que es donde hago mis funciones más importantes, y lo grabo, ¿no? Lo escribo aquí en la frente y digo, tú te debes frustrar porque no eres buena para hacer tus tareas en la mañana. Obviamente, luego de unos años de terapia, me di cuenta de dónde estaba la raíz de todo esto, ¿no? Pero como ese ejemplo, quizás haya muchos, ¿no? De instrucciones que tenemos que se vuelven un sentimiento. A diferencia de las emociones duran muy corto tiempo, son una reacción momentánea que en teoría deberían autorregularse con el sistema parasimpático, en teoría. Pero si yo le señalo a esa emoción el caminito del sentimiento y lo nombro, y entonces digo, ay, este enojo que siento a mí se me hace que ya es frustración, ¿no? No, ya de plano, soy una tonta, no puedo. O soy una floja, ¿no? Porque a veces decía, caramba, ya me levanto cada vez más tarde y siento la necesidad de dormir más. Pues es que mi glucosa ya no podía más, ¿no? Pero son cosas que uno no entiende. Pero yo nombro. Muchos de nosotros hemos nombrado la experiencia cuando se repite mucho una emoción en algún evento. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia ahora con lo que estoy platicando, si pensándolo un poquito más, o si quieren después de la pausita que hagamos, por favor me platican uno o dos de ustedes una experiencia que después de meditar le digan, ah, creo que ya nombré y ya hice un sentimiento, ya lo aprendí, ¿no? De una emoción, ya me fui de filo y lo empecé a nombrar y ya aprendí. Es más, algo que quizás sea muy clásico y discúlpenme si soy un poco general, ¿no? Con estos ejemplos, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Por ejemplo, ya nombramos al sentimiento. Yo creo, yo Edith Nava, aprendí que a lo mejor la emoción que me causaba cuando algún compañero de vida pues no estaba de mi lado o no estaba de acuerdo o por alguna razón hacía cosas que a mí me hacían sentir mal, lo empecé a nombrar hasta que califiqué esa emoción de desagrado y dije, todos son horribles, todos, 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 ¿no? 1, 2, 3 por todos los hombres porque todos son feos, ¿no? Entonces ya califiqué. Imagínense hasta dónde pueden llegar, ¿no? Los aprendizajes de una emoción que me causa una experiencia cuando ya los nombro como sentimientos y ya se quedan insertos en mí. También hay sentimientos muy agradables, se aprenden también. Por ejemplo, y no les voy a mentir, cada vez que voy a dar un curso, no importa cómo sea, siento en la boca del estómago, como dicen, mariposas. Yo los primeros minutos siento una sensación de vuelco en el estómago tremendo, pero ya me conozco, sé que no es malo, es emoción, la emoción de la alegría. A mí me da mucha alegría dar un curso y parece que, y también no lo voy a negar un poquito de miedo porque siempre quiero dar lo mejor y que mi cerebro me ayude, ¿no? Entonces, yo ya siento eso en mí, pero ¿qué es lo que hago? Hago mis respiraciones, desde mis creencias personales, pongo todo este trabajo en nombre de, pues, de la vida, de ustedes, de lo que voy a hacer, ¿no?
y empiezo a calmarme. Pero si yo hubiera dado rienda suelta a lo que estoy sintiendo, de verdad que no sería yo capaz de dar un curso, ¿no? Porque estaría de verdad en otro planeta, trabándome, y ya entonces hubiera dado una calificación o un sentimiento, bueno, no vamos a decir negativo, sino poco propicio. En cambio, ahora yo veo que esta alegría, porque sí lo reconozco como una alegría, me hace sentir satisfecha, me hace sentir sorprendida, gratificada, o no sé, ya le puedo dar muchos nombres a ese sentimiento. También se puede aprender eso. Y vamos a hacer un ejercicio bien bonito después de que regresemos de nuestro descanso. Y por eso les dije, traigan ropa cómoda porque vamos a hacer un ejercicio. No quiero que se pongan en el suelo a hacer lagartijas, no, vamos a hacer otro tipo de ejercicio, pero para que ustedes recreen y sientan lo que está pasando por sus emociones. ¿Hasta aquí vamos bien? La diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos damos cuenta que unos pertenecen a la reacción normal, automática y que va a ejecutar el sistema nervioso, que nos ayuda a implementar un pensamiento o una regla que seguir respecto a lo que estamos viviendo. Y el sentimiento es el aprendizaje, cuando nombramos la experiencia y la dejamos instalada en nosotros. Y bueno, ya dependerá de nosotros que empecemos a nombrar más experiencias gratificantes o menos complicadas, ¿no? O sea, no es que esté prohibido tener un sentimiento o una calificación desagradable para algo, porque pues ya lo decía la doctora Rabadán, en estos tiempos que estamos, por ejemplo, mucho en la cultura aquí en México, recordando a los seres queridos que ya partieron, ¿no? A las personas que han fallecido, pues yo sé que transformar el sentimiento es difícil, o sea, de primera instancia, cuando muere un ser amado, les prometo que todas esas emociones que se sienten no las podemos calificar con sentimientos, qué alegría, qué emoción, ya está descansando. La verdad es que no, es muy complicado. Creo que de manera un poquito natural, los primeros sentimientos que se graban en nosotros es que muere alguien querido, no es nada bueno, no me siento bien, no me gusta, ¿no? No es, sí es una reflexión que por eso se trabaja en tanatología, para que ese sentimiento pueda reajustarse, y es ahí donde vienen las nuevas conexiones de la neuroplasticidad. Si yo le califiqué de un sentimiento horroroso, horrendo, ¿no? Inexplicable, quizás hoy en día, después de un trabajo tanatológico, pueda resignificar lo que pasó por mí. Entonces, sí se pueden reajustar los valores de esos sentimientos, sí se puede. Claro que es un trabajo, a veces es terapéutico, a veces es de mucha reflexión, a veces es de convicción personal, ¿no? Porque, bueno, ante la muerte de un ser amado, no todos podemos asistir al tanatólogo. La verdad es que tampoco es de primera línea. Sí, querida Mari, después de que pasan las emociones, de que hay una reacción emocional, lo que tendemos a hacer es que el pensamiento califica. Le voy a dar una calificación a esa emoción. Cuando le doy una calificación, la nombro y puedo decir, qué sentimiento tan agradable, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta casarme con la misma persona, ¿eh? Con la misma persona. Me encanta refrendar mis votos con mi marido, ¿no? Me emocionan las bodas, es mi máximo. Entonces, ya sé que es una locura, pero recrear la emoción me encanta. Entonces, yo ya lo califiqué. Yo no sé si en la experiencia de otras personas el momento del matrimonio puede ser así como, bueno, el momento clave de significarlo, digan, ay, no, qué horror, es horrible, yo no quiero, ¿no? En mi caso, pues afortunadamente me parece bien bonito. Entonces, es eso. Tengo la emoción, viene el pensamiento, empiezo a instalarlo ya más arriba, ¿no? En la parte frontal, y le voy a dar un valor. Y lo voy a dejar colocado como experiencia en forma de sentimiento. ¿Y cómo lo voy a calificar? Ay, qué horroroso, yo no me vuelvo a casar, qué feo, ¿no? O digo, ay, sí, otra vez, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Mari, tenemos la respuesta neurobiológica
calificamos, ¿no? O le damos nombre a esa experiencia y se vuelve sentimiento. No todas las experiencias que tenemos tienen que tener forma de sentimiento, quizás las más significativas. Ujú. Y si somos honestos, las más significativas es que repercuten de una forma pues más consciente en nuestra historia de vida. No es lo mismo que tengas una emoción increíble porque fuiste a comprar, no sé, una rebanada de pastel a la pastelería, que a mí también me parece muy bonito ese sentimiento, pero a lo mejor no es tan importante. Tiene que prevalecer en ti como algo que instituya importancia, ¿no? Que vaya a sobrepasar otras experiencias. Por eso casi siempre le damos sentimiento, le damos una calificación y lo ponemos como sentimiento a las experiencias más llamativas de nuestra vida. Ujú. Cuando nace alguien, cuando muere alguien, no sé, cuando nos casamos, nos divorciamos, cuando los hijos parten de casa para ir a hacer nuevas cosas, ¿no? Algunas personas consideran que cuando los hijos se van de casa hay una sensación agridulce, ¿no? De mucho gusto porque los hijos están haciendo su vida y por otro lado que nosotros vamos a reajustar nuestras vidas. Quizás para otras personas sea, ay, qué bueno que ya se fueron estos chamacos, ¿no? Qué bueno. Y quizás para otros sea de verdad bien complicado y digan, no, es que yo no concibo que mi hijo se vaya a Holanda a trabajar, o es decir, pero es que es para su bien, pero es que está creciendo como persona. Pues sí, pero es que yo le hacía el desayuno todas las mañanas, o platicábamos, o tomábamos café, o... Es decir, mm, es muy único la manera en que a veces calificamos una experiencia. Ujú. Por eso, en el ámbito de la tanatología, y perdón que me refiera tanto a ella, hago esas transiciones, pues quizás porque soy tanatóloga, pero también porque estamos viviendo la vida real. No sé si a todos nos va a pasar o no que tengamos que ver partir a un hijo por cuestiones naturales de su desarrollo, no lo sé, pero sí a muchas personas nos ha pasado. Por lo tanto, sé que para algunos es muy gratificante, muy emocionante en el sentido alegre y para otros no. Ujú. Entonces, cuando estamos acompañando tanatológicamente a alguien, lo primero que hacemos es quitar ese juicio y decir, y perdón, voy a hacer un ejemplo aquí un poquito, perdónenme si ocupo algunos nombres. Rosa, a ti que te estoy viendo tú, hermosa, ¿no? Vamos a pensar que a lo mejor llegas y me dices, Edith, necesito apoyo tanatológico porque mi hija se acaba de casar, preciosa toda ella, y se va a ir a Estados Unidos. Y estoy feliz por ella, pero yo no me siento nada bien, ¿no? De verdad no me siento bien. Yo trato de reponerme, pero la extraño, veo su recámara y lloro y yo no quisiera convertirla en estudio, la recámara, yo quiero dejarla como está. Cuando estamos escuchando a alguien, ya sea en un tema de terapia o simplemente por compañerismo, quizás la primera donación que vamos a hacer es no juzgar, en lugar de decir, ay, ¿qué te pasa, Rosa? Pero si está hermosa tu hija y su novio bien guapo, su esposo ahora, no te pongas así, ¿no crees que exageras? Cuando nosotros le quitamos validez a algún sentimiento, si le quitamos validez, quizás no pueda yo trabajar con Rosa de tal manera que ella empiece a resignificar el sentimiento. Ujú. Desde ahí a lo mejor yo le estoy negando el derecho de sentir como se tenga que sentir, ¿no? Pues discúlpame, Di, pues yo siento un montón de desagrado. Bueno, no asco, pero por eso decía yo que el sentimiento se le llama asco, pero yo diría desagrado, ¿no? Siento mucho desagrado que mi hija se haya ido, lo siento mucho. Y entonces cuando ella puede abrirse y decirme lo que de verdad siente, podemos resignificar lo que está pasando antes de que se convierta en un sentimiento ya grabado que diga, no, eso de que los hijos se casen y se vayan, yo creo que a mi hijo más pequeño le voy a sabotear sus novias, ¿no? Por ejemplo, no estoy diciendo que eso suceda, digo, a lo mejor aprendemos de tal manera que no nos damos cuenta que intuitivamente vamos a sabotearle las novias, porque ya vivenciaste que la primera hija se fue y fue bastante desagradable, mejor, no, mi amor, es que esa novia no me gusta para ti, es que, mami, la voy a invitar a comer, ay, ¿sabes qué? Que
no sé, le voy a hacer caras o no sé, estoy inventando cosas. Lo que quiero es que entendamos que a veces de una emoción que viene y que no es validada, de verdad se aprende un sentimiento complicado. Ujú. Y que no estamos dando oportunidad que antes de que se convierta en un sentimiento complicado, le demos espacio a verbalizar, a decir con franqueza qué está pasando, a reconocer lo que está pasando por nuestro cuerpo, por nuestra mente. Ujú. Eso es una excelente oportunidad y esa es la oportunidad que yo siempre veo cuando viene alguien a ser acompañado en tanatología, no solo porque muere un ser amado, sino con situaciones como la que estoy inventando con Rosa, ¿no? O a lo mejor, no sé, Rubí, que está desayunando y no nos invita. ¿Mm? A lo mejor Rubí está por entrar a una maestría, ¿no? En el extranjero y está muy contenta, muy emocionada de manera agradable, ¿no? Y dice, Edith, ya estoy por recibir los resultados, yo puse mi máximo esfuerzo, estudié todo el año y resulta que por alguna razón diferente a la de ella, ¿no? Exógena, no se queda en el doctorado. Por supuesto que lo que ella va a tener que acomodar es la experiencia, ¿no? De lo que va a sentir primero. ¿Qué va a sentir primero? No nos apuremos muy rápido. Quizás Rubí, en el fondo, no quería irse al extranjero y a lo mejor estaba cumpliendo los sueños de papá y mamá, no los de ella. Y no lo sé, a lo mejor no entra a la maestría y lo que tiene es alegría. Ay, Edith, me siento súper culpable porque me puse bien alegre de no entrar al doctorado, a la maestría. Pero ¿por qué, Rubí? Es que la verdad era como el sueño de mis papás, no el mío. Yo lo que quiero aquí es hacer labor altruista en Chiapas, ¿no? Y mis papás dicen, no, pues ¿cómo crees? Vete a Nueva York a estudiar. Estoy inventando situaciones. Pero si yo la juzgo y ella viene a mí a platicar la primera emoción que causó, digo, no, oye, ¿cómo vas a estar alegre de perder una oportunidad así y de no hacer feliz a tus papás? No, Rubí, qué mala eres, ¿no? O sea, el juzgar y no validar lo que está pasando por Rubí nos quita la oportunidad de aprender un sentimiento que sea mucho más importante para ella. Ujú. Vamos a inventar. En esta situación hipotética de Rubí, quizás yo diría, bueno, si verdaderamente tu cuerpo y tu emoción te dijo, qué alegría no haber llegado ahí, ¿no será buen tiempo de hablar con papá y mamá y decirles que los amas, pero que tienes ganas de seguir tus propias metas? Y entonces el sentimiento quizás sea de empoderamiento, ¿no? No de culpa. Ay, no, y es que ¿cómo les voy a decir así? Les desilusioné completamente. En lugar de que a lo mejor se empodere y diga, no, voy a hablar con ellos, voy a decir que con mucho amor y con mucho respeto que voy a tomar las riendas de mi vida, ¿no? Y entonces aprendas otra ruta del sentimiento. Sí, sí, querido David, fíjate que sí. El mecanismo general para la mayoría de los humanos es, tengo una reacción, ¿no? Neuroemocional y luego la acomodo para que entonces yo le atribuya algún valor a ese sentimiento que voy a aprender. Va más o menos así. Pero si somos honestos, la gran mayoría de nosotros hemos vivido, como diría Bauman, un filósofo del siglo pasado, que vivimos en una vida líquida. ¿Y a qué se refiere con esa expresión? Que vamos a velocidad del rayo y no tenemos chance de pararnos un minuto a reacomodar, como dices, o a resignificar lo que hemos experimentado. Lo que sigue, porque no hay tiempo, porque parte de la percepción general que tenemos, cultural y socialmente, y a veces familiar, es nosotros no nos vamos a venir abajo, y como decía Charles Chaplin, un día sin sonreír es un día desperdiciado que si acaso existe el más allá y tengo que ver a Charlie Chaplin, le voy a corregir, ¿eh? Porque hay días en que no podemos sonreír y no es un día desperdiciado. Ujú. La verdad es que no. También tenemos que asumir nuestros días difíciles porque es parte del aprendizaje. Pero sí, el reacomodo o la resignificación es lo que nos va a ayudar a que tengamos experiencias más nutridas que terroríficas. Ujú. No me gusta decir negativo y positivo porque eso es muy subjetivo. Todo depende de lo que tú quieras, ¿no? Con esa experiencia.
Y también tenemos que ser pacientes y comprensivos con nosotros mismos y con las demás personas, porque si para mí la comprensión de reacomodar una experiencia para que el sentimiento no sea tan catastrófico en mí, a lo mejor me tarda tiempo, meses o años en que así sea. Y no sé, a lo mejor algunas experiencias en 3 respiraciones profundas, como le decía al inicio, se resuelven, ¿no? Puede ser. Entonces vamos a tener mucha paciencia. Hay una palabra que me gusta mucho, la epistemología de las palabras me fascina, aunque se me trabe la lengua para decirlas, pero me encantan las palabras. Y la compasión va a ser un ingrediente importantísimo dentro de esto. La compasión significa pasión por comprender. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta. Y yo creo que sin tocar ningún término religioso, la mayoría podemos ser compasivos. Podemos tener pasión por comprender al otro. Yo creo que eso nos va a ayudar a mucho. Y si empezamos por tener compasión con nosotros, esa no sería una buena pregunta, ¿no? Y si empezamos por tener una gran pasión de comprendernos, quizás habría muchas cosas que no se volverían sentimientos tan difíciles, ¿no? Además, los sentimientos que se vuelven complicados nos desvinculan de la realidad, porque puedo empezar a tener idea de que las cosas no van a salir bien, de que yo no soy capaz de algo, de que no puedo tener confianza, ¿no? En ciertas situaciones en donde yo ya las califiqué y no quiero cambiar, me desvinculan con la realidad. No estoy observando del todo y a lo mejor el siguiente novio que tenga, a lo mejor sí es una persona digna de mi confianza y yo ya los califiqué de antemano, ¿no? O sea, todos los hombres son iguales. Y quizás si yo observo desde otro aprendizaje del sentimiento, no me desvinculo de la realidad porque no puede ser verdad categórica que todos los hombres sean iguales. La verdad es que no. Eso no puede ser posible, ni todas las mujeres ni todos los humanos. Ujú. Entonces, como yo califico, categóricamente me desvinculo de lo real. Es ahí donde tenemos que, de verdad, tener un amor propio, ¿no? Un gozo por autorregularnos, ¿no? O por buscar ayuda, ¿no? No necesariamente nos vamos a autorregular. Si no estamos en ese momento con la fuerza suficiente, buscamos ayuda. Ujú. Entonces, hasta aquí vamos bien con eso de cómo se vuelve ya el hilito del aprendizaje, desde las mariposas en el estómago con algo hasta aprender que algo es muy bueno o aprender que algo mejor no lo hago, ¿no? Porque también hay sentimientos en donde hemos tenido desagrado o miedo o enojo, que gracias a ello nosotros estamos salvaguardándonos. Porque si no tuviéramos enojo con alguna injusticia, ¿no? Y el enojo no nos avisara que eso no va a ser parte de nuestra vida, como pegarle a un niño, no sé, ¿eh? O sea, golpear un animalito, algo que a ustedes les consideren como categórico que no va definitivamente a entrar en su vida. Por ejemplo, a mí sí me molesta mucho que maltraten animales, entonces en ese pensamiento digo, definitivamente instalé el sentimiento de injusticia cada vez que lastiman un animal, ¿no? Ese es mi pensamiento. Entonces, a mí me ha salvaguardado ese pensamiento, ¿no? Primero porque no lastimo animales y segundo quizás porque soy más cautelosa, ¿no? Tampoco me lleva a juzgar a otros, no me lleva a juzgar a otros, me lleva a instalarme en mi propio sistema de creencias y de valores. Ujú. Todo el tiempo que estamos en esta experiencia de vida, nuestro primer compromiso es qué asumimos en ese sistema de creencias y de valores propio, no el del frente. A mí este pensamiento de no maltratar animales me ayuda a instalarme en ese sistema, no a juzgar al torero, que no me agrada, ¿eh? La verdad no me agrada. Pero me ha tocado, de verdad, qué cosa tan coincidente, me ha tocado hablar, tener, eh, platicar o estar junto a personas que torean, ¿se imaginan? O sea, la persona que más detesta, ¿no? Los maltratos animales. Y la verdad es que el gran aprendizaje de esto es, yo estoy instalada en mi sistema y a mí el torero no me va a poder cambiar y va a decir, ven, ándale, ven a verme torear. Eso no va a pasar nunca. Pero que yo me atribuya la justicia de tratarlo mal a él o de juzgarlo, eso no. Eso es otra cosa. Ujú.
Es ahí donde viene la compasión. La pasión por comprender que el otro está instalado en otro sistema de creencias y de valores, en donde quizás yo influya con mi manera de ser, con el ejemplo, ¿no? Con mi plática, pero yo no puedo imponerme al otro. Esa es una aspiración totalmente bárbara porque nos hace sentir frustradísimos. Ujú. Habrá cosas, por ejemplo, en este taller que ustedes lo tomen, lo hagan suyo y digan, esto me sirve mucho a mí, ¿no? Me viene bien. Pero esto otro que dijo la maestra, pues a lo mejor lo dijo desde su pensamiento único y está bien por ella, ¿no? Porque no vaya a ser que tenga yo aquí en el foro algún torero. Y le digo desde ahorita que no lo odio, ¿eh? Ni tengo nada en contra, solo yo no torearía nunca, ¿no? Ni iría a ver torear a nadie. Pero no, lo que quiero decir es que siempre que estemos en un proceso de aprendizaje, chicos y chicas, por favor, también tengan intuición, no solo pídanle a la razón. Hay 3 maneras de aprender infinitamente importantes. La primera es, por supuesto, lo que tu mente recoge del exterior, ¿no? Ahora que vamos a estar escribiendo apuntes o tomando notas, está muy bien. Lo siguiente es que también revises qué emoción te causa lo que estás aprendiendo. Porque eso va a hacer que entonces tú te dirijas a un sentimiento y digas, ay, qué talleres tan horribles y aburridos, ya aprendí que mejor no entro. O, por el contrario, dicen, bueno, a lo mejor sí vale la pena el siguiente taller, ¿no? Así que, y el último y el más importante que de veras no consideramos porque somos personas que a veces estamos muy apegados a la academia o a la ciencia, es la intuición. Y ustedes tienen una intuición o un sentimiento propio que les advierte si algo de lo que están aprendiendo se lo quedan o no se lo quedan. Ujú. Por favor, también fíjense de la intuición que no está separada de la razón. Ujú. Por supuesto que muchas cosas que se tienen que dilucidar en la vida tienen que ser a través de la razón, ¿no? Pensarlas, ¿no? Tener inferencia, tener, o sea, saber por añadidura algunas cosas, pero habrá otras, y no me podrán negar, que lo han hecho y contestado por su intuición. Uy, no estoy, pero creo que esto no estoy muy segura. Y a veces no se han equivocado. Dice, ¡ay, qué bueno que le atiné! ¿No? Ese, voy a ponerlo entrecomillado, ¿no? Lo voy a nombrar cariñosamente. Ese órgano que tenemos por ahí, ¿no? Que se llama intuición, no está suficientemente desarrollado y también va a ser parte integral de todos los datos que tengamos respecto a la resolución o una respuesta, ¿no? O la toma de decisiones. Imagínense si solo se guiaran por la emoción que tienen en ese instante. Por ejemplo, si yo no hubiera roto la barrera de la emoción del miedo, ¿no? Cada vez que doy un curso, yo no me hubiera podido convertir en profesora, que era un anhelo para mí. Es decir, caramba, o sea, ¿cómo quiero ser profesora, conferencista, quiero dar talleres y tengo pánico escénico? No puede ser, ¿no? O sea, no, tengo que reajustar, ¿no? Reajustar esa forma. Me hubiera perdido de algo maravilloso si no hubiera intentado reajustar. Así que habrá momentos en que la emoción, si solo elegimos por la emoción, también estaremos equivocados. Por lo tanto, yo traté de elegir mi profesión también con la razón. ¿Se dan cuenta cómo tuve que hacer como un rompecabezas de varias cosas, ¿no? De mi sistema de valores y creencias, lo que intuía, ¿no? Lo que me emocionaba y luego la calificación razonable que le daba yo a esta experiencia. Y así en general nos vamos por un montón de cosas que hemos experimentado en la vida, que otras durarán minutos y nos servirá para ese momento tan cortito, ¿no? Para una solución de qué vestido compro, el azul o el rojo, qué me viene mejor o qué me hace poner más alegre, o es más serio o es más o más de día la reunión para ese vestido. Y ya, es una cosa cortita. Pero, pero no es lo mismo que digas, ¿me voy a casar con esta persona o no me voy a casar? Quizás sea una situación un poco más en donde tienes que incluir más cosas, ¿no? Que solo escoger un vestido, ¿vale? Entonces, bueno, los dejo con esto. Vamos a hacer una pausita si les parece.